Personas mayores, deténgase un momento. ¿Y si su refrigerador, ese aparato que usa todos los días, estuviera arruinando silenciosamente su salud? Suena exagerado, lo sé. Durante décadas nos dijeron que el frío conserva los alimentos y nos protege. Pero lo que casi nadie explica es que no todos los alimentos reaccionan bien a la refrigeración, especialmente después de los 60 años. Aquí no hablamos solo de sabor o textura, hablamos de cambios químicos peligrosos, pérdida acelerada de nutrientes y condiciones que favorecen el crecimiento de bacterias, procesos invisibles que pueden afectar su digestión, su corazón e incluso su cerebro sin que usted lo note. Lo más alarmante es esto: más del 99% de las personas mayores sigue refrigerando ciertos alimentos que nunca deberían entrar al refrigerador. Algunos especialistas ya sospechan que esta obsesión moderna con el frío podría estar contribuyendo al aumento de enfermedades crónicas en la edad adulta. Hoy vamos a poner claridad donde ha habido confusión durante años. En este video le mostraré 9 alimentos comunes que nunca debería refrigerar y, lo más importante, cómo almacenarlos de forma segura para proteger su salud. Y preste mucha atención al número 2. Para muchos adultos mayores, ese alimento resulta ser el más sorprendente de todos. Todo lo que verá aquí está respaldado por estudios científicos revisados por expertos. Hemos dejado las fuentes en la descripción para que pueda consultarlas con tranquilidad. Antes de comenzar, déjenos un comentario. Díganos desde dónde nos ve, su edad y si ha notado cambios de sabor o textura al guardar ciertos alimentos en el refrigerador. Leemos y respondemos cada mensaje con orientación personalizada. Ahora sí, empecemos. Número 9. Papas, patatas. Esto suele sorprender incluso a quienes cocinan todos los días. Cuando guarda las papas en el refrigerador, no las está conservando. En realidad está provocando un cambio químico peligroso. El frío activa un proceso llamado endulzamiento inducido por frío. Las papas convierten su almidón natural en azúcares. Esto no es solo un problema de sabor. Cuando esas papas refrigeradas se cocinan a altas temperaturas, al freírlas, hornearlas o asarlas, esos azúcares reaccionan con aminoácidos y forman acrilamida, una sustancia que organismos internacionales clasifican como probable carcinógeno humano. Un estudio universitario encontró que en solo 2 semanas dentro del refrigerador, las papas triplican su contenido de azúcar, y esto ocurre en todas las variedades, no solo en algunas. El daño no termina ahí. El frío rompe la estructura celular de la papa. Por eso, después de refrigerarlas, se vuelven arenosas, demasiado dulces y con una textura desagradable. Si alguna vez sus purés o papas cocidas tuvieron un sabor extraño, ahora sabe por qué. Entonces, ¿cómo deben almacenarse? Las papas deben guardarse en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado, idealmente entre 7 y 10 grados Celsius. Una despensa, un sótano o incluso una caja de cartón en un armario funcionan muy bien. La oscuridad es clave. La luz provoca la producción de solanina, la sustancia verdosa que vuelve a las papas tóxicas. Nunca las guarde en bolsas plásticas,
porque atrapan humedad y aceleran la descomposición. Un consejo importante que casi nadie conoce: no guarde las papas cerca de las cebollas. Ambas liberan gases que hacen que la otra se eche a perder más rápido. Manténgalas separadas. Bien almacenadas, las papas pueden durar hasta 3 meses. En el refrigerador empiezan a estropearse en apenas 2 semanas. Y ahora pasemos al siguiente alimento, uno que casi todos ponen en el refrigerador sin sospechar que está cometiendo un error diario. Número 8. Pan. Este punto sorprende a casi todo el mundo. Muchas personas creen que guardar el pan en el refrigerador lo mantiene fresco por más tiempo, pero ocurre exactamente lo contrario. El frío acelera el envejecimiento del pan. Cuando el pan se refrigera, se activa un proceso llamado retrogradación del almidón. En términos simples, las moléculas de almidón se reorganizan, expulsan la humedad y el pan se vuelve duro y seco mucho más rápido. Investigadores en ciencia de los alimentos comprobaron que el pan guardado en el refrigerador se pone duro hasta 6 veces más rápido que el pan mantenido a temperatura ambiente. En apenas 3 días, el pan refrigerado pierde su suavidad. En cambio, el pan a temperatura ambiente puede mantenerse aceptable durante casi una semana. El daño no es solo en la textura. El frío también destruye los compuestos naturales responsables del aroma y del sabor del pan fresco. Por eso, el pan del refrigerador sabe a cartón. No es su imaginación, es química. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de guardarlo? Si va a consumir el pan en pocos días, manténgalo a temperatura ambiente, en una panera o en una bolsa de papel. El recipiente debe permitir un poco de circulación de aire para evitar el moho, pero conservar la humedad suficiente para que el pan no se seque. Y si no puede terminar el pan en una semana, aquí está la solución correcta: congelarlo, no refrigerarlo. Corte el pan en rebanadas primero y luego congélelo. La congelación rápida preserva mejor la estructura del pan que el refrigerador. Cuando lo necesite, saque las rebanadas directamente del congelador y póngalas en la tostadora. No las deje descongelar antes. Ese paso intermedio es lo que causa problemas de humedad. Así, el pan conserva mucho mejor su sabor, su textura y su valor nutricional. Y ahora pasemos a un alimento que, a diferencia del pan, nunca se echa a perder, pero que el refrigerador puede arruinar en muy poco tiempo. Número 7. Miel. La miel es uno de los alimentos más estables que existen en la naturaleza. De hecho, nunca se echa a perder cuando se almacena correctamente. Se han encontrado frascos de miel de miles de años de antigüedad que todavía eran comestibles. Sin embargo, cuando coloca la miel en el refrigerador, empieza a arruinarla en pocas semanas. El frío provoca que la miel se cristalice rápidamente. Esto no la vuelve tóxica, pero cambia por completo su textura. La miel líquida y suave se convierte en una masa dura y granulada que ya no se disuelve bien en bebidas o alimentos. Pero hay un problema más serio. Cada vez que abre un frasco frío de miel, se forma condensación dentro del envase. Esa humedad es el peor enemigo de la miel. Estudios sobre conservación de alimentos han demostrado que, a temperaturas bajas, la miel
puede perder hasta un tercio de sus propiedades antimicrobianas. Estas propiedades son las que hicieron que antiguas civilizaciones usaran la miel para proteger heridas y combatir infecciones. El sabor también se ve afectado. La miel contiene cientos de compuestos naturales que le dan su aroma y su perfil de sabor complejo. El frío provoca que estos compuestos se degraden de forma irregular. Por eso, una miel de buena calidad puede empezar a saber plana o artificial después de pasar tiempo en el refrigerador. Las mieles oscuras, que suelen tener más antioxidantes, son aún más sensibles al frío. Sus compuestos beneficiosos se deterioran con mayor rapidez cuando se refrigeran. Entonces, ¿cómo debe guardarse la miel? La miel debe almacenarse a temperatura ambiente, en un recipiente bien cerrado, lejos de la luz solar directa. La temperatura ideal se encuentra entre 18 y 24 grados Celsius. Si su miel ya se ha cristalizado, no la deseche. Coloque el frasco en agua tibia y remueva suavemente hasta que vuelva a su estado líquido. Este método conserva sus propiedades naturales sin dañarlas. Y ahora pasemos a un alimento que muchas personas aman cada mañana, pero que el refrigerador puede destruir en cuestión de días. Número 6. Café. Sí, usted ama el café, esto le va a doler un poco. Guardar el café en el refrigerador es una de las peores decisiones posibles para su sabor y su calidad. Los granos de café son extremadamente porosos, absorben olores con mucha facilidad y su refrigerador está lleno de aromas de comidas, sobras y otros alimentos. El café actúa como una esponja y los captura todos. Por eso, muchas personas notan que su café empieza a tener un sabor extraño, metálico o apagado. No es la cafetera, es el refrigerador. Pero el daño no termina ahí. Dentro del refrigerador hay constantes cambios de temperatura. Cada vez que abre la puerta se forma condensación. Esa humedad se deposita sobre los granos y acelera su envejecimiento. En algunos casos, incluso puede favorecer el crecimiento de moho invisible. Investigaciones en la industria del café han demostrado que el café refrigerado pierde gran parte de sus compuestos aromáticos en solo una semana. Estos compuestos son los responsables del aroma y del sabor profundo del café. Además, el frío solidifica los aceites naturales del café. Esos aceites contienen la mayor parte del sabor. Cuando los granos están fríos, no se extraen bien durante la preparación. El resultado es una bebida débil y sin carácter. Entonces, ¿cómo debe almacenarse el café correctamente? El café debe guardarse a temperatura ambiente en un recipiente hermético y opaco. La luz también degrada su calidad. Por eso, el envase no debe ser transparente. La temperatura ideal está entre 16 y 21 grados Celsius, con la menor variación posible. Compre café en cantidades pequeñas y consúmalo en un plazo de 2 semanas una vez abierto. El oxígeno es otro gran enemigo del café, así que cierre bien el envase después de cada uso. Si necesita almacenarlo por más tiempo, el congelador es una mejor opción que el refrigerador, pero con una condición importante. Divida el café en porciones y congélelas una sola vez. Nunca vuelva a congelar café que ya se descongeló. Un café bien almacenado no solo sabe mejor,
También es más suave para el estómago, algo especialmente importante después de los 60 años. Y ahora pasemos a un alimento básico en muchas cocinas, que el refrigerador debilita y puede volver problemático. Número 5. Ajo. Guardar el ajo en el refrigerador es un error muy común y puede tener consecuencias importantes para su salud, especialmente para las personas mayores que consumen ajo por sus beneficios medicinales. Cuando el ajo se coloca en el refrigerador, empieza a brotar. Esos brotes verdes no solo tienen un sabor amargo, sino que también pueden causar molestias digestivas. Pero hay algo más preocupante. El ambiente frío y húmedo del refrigerador favorece el crecimiento de moho en el ajo. Algunos de estos mohos producen micotoxinas, sustancias altamente dañinas para el organismo, sobre todo en adultos mayores con defensas más sensibles. Además, el frío reduce drásticamente el principal compuesto activo del ajo, la alicina. La alicina es responsable de los efectos antibacterianos, antivirales y protectores del corazón. Estudios han demostrado que el ajo refrigerado puede perder hasta la mitad de su alicina en pocos días. La textura también se deteriora. El frío rompe las paredes celulares del ajo, volviéndolo blando y pegajoso. Por eso, el ajo refrigerado es difícil de picar y termina convertido en una pasta sin aroma intenso. Entonces, ¿cómo debe almacenarse correctamente? El ajo debe guardarse en un lugar fresco, seco y bien ventilado, idealmente entre 15 y 18 grados Celsius. Una bolsa de malla o una canasta abierta es perfecta. Nunca lo almacene en bolsas plásticas ni en recipientes cerrados. El ajo necesita respirar. Evite colocarlo cerca de la estufa o de zonas con humedad, ya que el calor y el vapor aceleran la brotación. Si se almacena bien, una cabeza de ajo entera puede durar varios meses sin problemas. Un detalle importante para la cocina: el ajo a temperatura ambiente libera mejor sus aceites esenciales. Esto hace que los platos tengan más sabor y aroma sin necesidad de usar grandes cantidades. Y ahora pasemos a una fruta tropical que el refrigerador daña desde el primer momento. Número 4. Bananas. Las bananas y el refrigerador no se llevan bien. En cuanto una banana entra en el frío, comienza un proceso de daño interno que no se puede revertir. Las bananas son frutas tropicales. Nunca estuvieron expuestas al frío en la naturaleza. Cuando se almacenan a bajas temperaturas, sufren lo que los científicos llaman lesión por frío. ¿Qué significa esto? Las membranas de las células se rompen. Las enzimas se liberan fuera de control y la fruta empieza a descomponerse desde adentro, aunque por fuera solo vea la cáscara negra. Estudios agrícolas han demostrado que las bananas almacenadas por debajo de 13 grados Celsius pierden gran parte de su vitamina C en pocos días. Además, dejan de desarrollar compuestos beneficiosos que normalmente aparecen durante la maduración natural. La cáscara negra no es solo un problema estético, es una señal clara de que los mecanismos de defensa de la fruta han fallado. En esas zonas dañadas puede desarrollarse moho y crecimiento bacteriano, incluso antes de que usted lo note. Entonces,
¿Cómo deben almacenarse las bananas? Las bananas deben mantenerse a temperatura ambiente, idealmente entre 13 y 21 grados Celsius. Colgarlas en un gancho ayuda a evitar golpes y magulladuras. También permite que el gas etileno circule correctamente, lo cual es esencial para una maduración uniforme. Hay formas sencillas de controlar la maduración. Para acelerar el proceso, colóquelas en una bolsa de papel con una manzana. Para retrasarlo, separe las bananas del racimo y envuelva los tallos con un poco de plástico. Esto puede reducir la liberación de etileno de forma notable. Cuando las bananas ya alcanzan el punto exacto de madurez, pueden ir al refrigerador solo por 1 o 2 días como máximo. La cáscara se oscurecerá, pero el interior se mantendrá aceptable por poco tiempo. Una opción aún mejor es pelarlas y congelarlas. Las bananas congeladas son excelentes para batidos y aportan una textura cremosa sin necesidad de añadir hielo. Y ahora pasemos a un alimento básico en casi todas las cocinas, que el refrigerador estropea de forma rápida y silenciosa. Número 3. Cebollas. Guardar las cebollas en el refrigerador es uno de los errores de conservación más graves y más comunes. Y lo peor es que el daño comienza desde el primer día. El interior del refrigerador tiene una humedad muy alta, cercana al 90 al 95%. Las cebollas, en cambio, necesitan un ambiente seco, con una humedad mucho menor. Cuando las pone en el refrigerador, esa humedad penetra a través de las capas externas y crea el entorno perfecto para el crecimiento de moho. Algunos mohos que aparecen en las cebollas producen aflatoxinas, sustancias altamente tóxicas que han sido asociadas con daño hepático y mayor riesgo de cáncer, especialmente en personas mayores. Pero incluso antes de que aparezca el moho, el frío ya está haciendo daño. Las bajas temperaturas convierten los almidones de la cebolla en azúcares. Un estudio universitario encontró que las cebollas refrigeradas pueden aumentar su contenido de azúcar de forma drástica en pocas semanas. Esto cambia por completo su sabor y su comportamiento al cocinar. Por eso las cebollas del refrigerador se vuelven blandas, acuosas y demasiado dulces. Además, el frío rompe la estructura celular. Cuando intenta cocinarlas, ya no caramelizan correctamente. Nunca obtendrá ese color dorado ni ese sabor profundo que espera. Entonces, ¿cómo deben almacenarse las cebollas? Las cebollas enteras deben guardarse en un lugar fresco, seco y bien ventilado, idealmente entre 7 y 13 grados Celsius. Una despensa, una cesta abierta o incluso una malla funcionan muy bien. Nunca las guarde en bolsas plásticas. Es importante mantenerlas alejadas de las papas. Ambas liberan gases que aceleran el deterioro de la otra cuando están juntas. Un detalle clave: las cebollas enteras nunca van al refrigerador. La excepción es cuando ya están cortadas. Una cebolla cortada debe guardarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador y consumirse en un máximo de 7 días, porque la superficie expuesta sí es vulnerable a bacterias. Y ahora llegamos a uno de los alimentos que más personas refrigeran sin saber que están destruyendo su valor nutricional casi por completo. Número 2. Tomates. Este es uno de los alimentos que más sorprende cuando se habla de refrigeración.
Durante años, muchas personas han guardado los tomates en el refrigerador pensando que así duran más, pero la ciencia demuestra que el frío los daña de forma profunda e irreversible. Los tomates no solo pierden sabor en el refrigerador, el frío apaga los genes responsables de producir sus compuestos aromáticos. Investigaciones universitarias han demostrado que cuando los tomates se almacenan por debajo de cierta temperatura, estos genes se desactivan y no vuelven a activarse, incluso si el tomate se saca luego y se deja a temperatura ambiente. En otras palabras, el tomate deja de funcionar como tomate a nivel biológico. Esto tiene consecuencias importantes para las personas mayores. El tomate es una de las principales fuentes de licopeno, un antioxidante clave para la salud del corazón y la protección celular. La refrigeración reduce drásticamente su disponibilidad y también destruye las enzimas necesarias para que el cuerpo pueda absorberlo. Además, el frío forma microcristales de hielo dentro del fruto. Estos cristales perforan las paredes celulares. Por eso, los tomates del refrigerador se vuelven harinosos, aguados y sin estructura. Ese cambio de textura no es superficial, es daño interno. Entonces, ¿cómo deben almacenarse los tomates correctamente? Los tomates deben mantenerse a temperatura ambiente, idealmente entre 13 y 21 grados Celsius. Colóquelos con el tallo hacia abajo. Esto reduce la entrada de humedad y bacterias por la zona más vulnerable del fruto. Evite guardarlos en bolsas plásticas. Los tomates liberan gas etileno que necesita escapar. Si queda atrapado, acelera la descomposición. Un solo tomate en mal estado puede estropear a los demás en muy poco tiempo. Si tiene demasiados tomates maduros, la mejor opción no es refrigerarlos. Cocínelos y congele la salsa. Los productos de tomate cocidos conservan mejor el licopeno y la congelación lo preserva de forma segura. Y ahora pasemos al último alimento de la lista, el que sufre el daño más severo cuando entra al refrigerador. Número 1. Aguacates. Hemos dejado este alimento para el final por una razón muy clara. El aguacate es el que sufre el daño más grave cuando se guarda en el refrigerador. Para las personas mayores esto es especialmente preocupante. El aguacate es uno de los pocos frutos que aporta grasas saludables esenciales, en particular ácido oleico, una grasa clave para la salud del cerebro, del corazón y de las articulaciones. Pero el frío destruye estas grasas mediante un proceso llamado peroxidación lipídica. Cuando el aguacate se refrigera, sus grasas empiezan a oxidarse. En lugar de proteger las células, generan radicales libres, sustancias que favorecen la inflamación y el envejecimiento celular. Investigaciones universitarias han demostrado que los aguacates refrigerados pueden perder hasta el 90% de su actividad antioxidante en solo unos días. Eso incluye vitaminas como la E y la C, fundamentales para la protección ocular, la absorción de nutrientes y la salud cognitiva en la edad adulta. Pero el daño no termina ahí. El frío activa una enzima que acelera la destrucción interna del fruto. Las paredes celulares se debilitan, las fibras se separan de las grasas y la textura cambia de forma irreversible. Por eso, los aguacates del refrigerador se vuelven acuosos, fibrosos y amargos,
Ya no se pueden triturar bien. El guacamole pierde su cremosidad antes incluso de prepararse. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de almacenar los aguacates? Los aguacates verdes deben guardarse a temperatura ambiente, idealmente entre 18 y 24 grados Celsius, en un lugar con buena ventilación, nunca en bolsas cerradas. Necesitan aire para madurar correctamente. Para acelerar la maduración de forma natural, colóquelos en una bolsa de papel junto a una banana. El gas etileno que libera la banana puede reducir el tiempo de maduración a la mitad. Una vez que el aguacate está perfectamente maduro, solo debería entrar al refrigerador en casos excepcionales y por un máximo de 2 a 3 días. Incluso así, la calidad ya no será la misma. Si corta un aguacate y no lo consume todo, hay una forma más segura de conservarlo. Mantenga el hueso en la mitad que sobra, aplique un poco de jugo de limón sobre la pulpa expuesta y colóquelo en un recipiente hermético. Así puede conservarse brevemente sin perder tantos nutrientes. La diferencia entre un aguacate bien almacenado y uno refrigerado es enorme. Uno protege su cerebro y su corazón, el otro pierde casi todo su valor. Y con esto llegamos al final de la lista. Durante años nos enseñaron que el refrigerador era el lugar más seguro para casi todos los alimentos, pero hoy ha visto que, especialmente después de los 60 años, esa creencia puede jugar en su contra. Estos 9 alimentos no solo pierden sabor cuando se refrigeran, pierden nutrientes esenciales, sufren cambios químicos peligrosos y, en algunos casos, pueden favorecer procesos que afectan su digestión, su corazón y su cerebro. En la edad adulta, cada nutriente cuenta. El cuerpo absorbe menos, la recuperación es más lenta y los errores pequeños, repetidos todos los días, pueden tener un impacto grande con el tiempo. La buena noticia es que no se trata de dejar de comer estos alimentos, sino de almacenarlos correctamente. Un simple cambio en la forma de guardarlos puede devolverles todo su valor nutricional y ayudarle a proteger su salud a largo plazo. Ahora queremos saber de usted. ¿Cuál de estos alimentos le sorprendió más? ¿Ha estado refrigerándolo durante años sin saber el daño que causaba? Comparta su experiencia en los comentarios. Su historia puede ayudar a otras personas a evitar estos errores silenciosos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuide sus alimentos, cuide su cuerpo y nos vemos en el próximo video.